Orfeo, el hombre que quiso doblegar la muerte. Nació entre el capricho de un dios menor y la voz inmortal de una musa. Calíope, señora de la elocuencia y la poesía épica, no lo deseaba como se desea un hijo, lo concibió como se esculpe una advertencia. Orfeo fue una excepción hecha carne. Su alma, una cuerda tensa entre los caprichos divinos y los errores humanos. No era mortal común, pero tampoco era un dios. Era un mensaje con rostro, un canto con piernas. Y cuando lloraba, la tierra temblaba. Aprendió a tocar la lira antes que a caminar. No porque se lo enseñaran, sino porque el sonido dormía dentro de él como un animal enjaulado. Su música no encantaba, poseía. Los pájaros detenían el vuelo para escucharlo, los árboles torcían su madera para acercarse. Las fieras se desarmaban como cachorros. Los hombres callaban. Las mujeres temblaban. Su voz no era melodía, era verdad insoportable, belleza impuesta por la fuerza. Era amor y castigo, revelación y dominio. Nadie quedaba ileso. Fue criado entre montes, en Tracia, donde el viento ruge como un dios olvidado. Pero Orfeo no temía a la naturaleza. Él era naturaleza en estado puro. Las bacantes lo buscaban. Los sacerdotes lo evitaban. ¿Qué se hace con un mortal que puede alterar la voluntad de los hombres sin levantar un arma? ¿Qué se hace con un hijo de la musa que no responde a nadie, ni siquiera a los cielos? Y entonces, llegó ella. Eurídice. Ninfa salvaje, hija del río y del desdén. No se arrodillaba ante cantos, ni se deshacía ante flores. Tenía la belleza de lo inalcanzable y la ferocidad de quien ha visto demasiado mundo. Orfeo la vio una vez, y supo que la música que había tocado hasta entonces era un ensayo. Y desde entonces, todo fue para ella. Cantó para que el mundo supiera que él era suyo. Escribió versos que harían llorar al mármol. Compuso bajo lunas inmóviles y soles ajenos. Y ella, como el destino, primero resistió y luego cayó. Pero no vencida, sino curiosa. Se amaron como se aman dos fuegos. Ardieron rápido, se quemaron lento. La tierra misma parecía conspirar contra su pasión. Porque nada hermoso en este mundo dura, y todo lo perfecto molesta a los dioses. O tal vez simplemente fue el azar. Eurídice huyó de un pastor que la deseaba con las manos sucias del mundo. Corrió, descalza, entre los arbustos. Una serpiente escondida la mordió en el tobillo. No gritó. Cayó en silencio. La muerte llegó como llegan las verdades, sin aviso, sin justicia, sin final adecuado. Orfeo la encontró tarde. Helada, inmóvil, aún con el rostro intacto. Como dormida. Pero no dormía. Rogó a los dioses. Suplicó. Desafió a los cielos. Y cuando comprendió que ni el trueno ni el rayo le respondían, decidió hacer lo impensable, descender al inframundo. La entrada no se encontraba en ningún templo, ni en ninguna piedra grabada. No había mapa. Solo quien renuncia al mundo puede encontrarla. Y Orfeo, mutilado por la ausencia, ya no era de este mundo. Viajó por caminos que no existen para los vivos. Tocó melodías que abrían fisuras. Cantó a la luna negra. Y un día, la tierra se abrió. Caronte lo vio llegar con asombro. No era un alma, no era una sombra. Era un vivo. Y sin embargo, su voz arrastraba el peso de todos los muertos. El barquero no pidió pago. Simplemente desvió la mirada y lo dejó subir. El río Estigia, esa frontera cruel entre lo que fue y lo que jamás volverá, se convirtió en espejo turbio. El inframundo lo recibió como se recibe a un dios al que no se esperaba. Los lamentos se detuvieron. Las penas se encogieron en las cavernas. Las furias lo oyeron, confundidas.
los castigos eternos se suspendieron por un instante. Y Hades, el señor de los muertos, lo recibió en su trono oscuro, flanqueado por Perséfone, cuya belleza era tan aterradora como el silencio del abismo. Orfeo no habló con palabras. Tocó. Y en esa música cabía todo: la desesperación, la arrogancia, la ternura, el dolor, el crimen y la absolución. No pedía piedad. Cantaba el amor que no acepta entierro. Mostró con notas el vacío que deja quien se va sin aviso. Y los dioses, esos insensibles capataces de la eternidad, por un instante, escucharon. Hades no fue convencido. Fue desafiado. Y eso le gustó. Pero puso una condición: Eurídice lo seguiría, pero él no podía mirar atrás hasta que salieran a la luz. Si lo hacía, si dudaba, si permitía que la incertidumbre venciera, ella desaparecería. No como castigo, sino como recordatorio: el amor sin fe no sobrevive. Y el Hades no tolera el miedo. Orfeo aceptó. El regreso comenzó. La oscuridad se hizo más espesa con cada paso. Y tras él, sin saberlo, Eurídice caminaba. Y la duda, ese dios más cruel que todos los otros juntos, comenzaba a murmurarle al oído. El giro de la cabeza. Subir del infierno no es como bajar. No hay triunfo. No hay luz. Solo una línea fina entre lo permitido y lo prohibido, marcada por el silencio. Y en ese silencio caminaban Orfeo y su amor resucitado, Eurídice, a través de un mundo que no perdona errores. Él no podía verla. Ella no podía hablar. Las reglas eran claras, pero las reglas del infierno nunca son justas. No mirar atrás. Una orden sencilla, pero brutal. Porque el infierno no necesitaba llevársela otra vez. Solo necesitaba que Orfeo dudara. Que su mente, su alma, su instinto de hombre desesperado hicieran el resto. Los pies de Eurídice rozaban la piedra, apenas un susurro detrás de él. El eco era lo único que confirmaba su presencia. Y eso, en el inframundo, es una trampa. Porque el eco no siempre es real. El eco puede ser una burla, una ilusión tejida por los dioses que se alimentan del miedo. Y en ese abismo de sombras, Orfeo comenzó a escuchar cosas que no estaban ahí. ¿La oía respirar? ¿O era su memoria torturándolo? ¿Por qué no hablaba? ¿Estaba viva o solo estaba siendo arrastrada por la mentira más cruel? Los pensamientos se convirtieron en cuchillos. Cada paso hacia la superficie era un latido más fuerte. Cada silencio detrás de él era una puñalada en la espalda de su certeza. Orfeo era un dios en potencia, pero un hombre en esencia. Y los hombres rompen. No por falta de fuerza, sino por exceso de emoción. Y fue entonces, cuando la luz tenue del mundo mortal comenzaba a filtrar sus dedos dorados entre las grietas de la roca, que lo inevitable ocurrió. Giró la cabeza. No fue un movimiento violento. Fue apenas un reflejo. Un instante. Un suspiro. Pero el infierno no necesita segundos. Solo necesita ese momento en que el alma duda. Y entonces la vio, Eurídice, a escasos pasos, con los ojos abiertos y la boca a punto de pronunciar su nombre. Pero fue tarde. La imagen duró menos que un parpadeo. Su cuerpo comenzó a desvanecerse como si fuera humo atrapado en una corriente de aire helado. No gritó. No suplicó. Solo lo miró. Y en esa mirada, Orfeo comprendió que no había sido la muerte quien la reclamó. Había sido él. Los dioses no la arrebataron. Él la entregó, traicionado por su propia debilidad. Fue él quien, incapaz de confiar, rompió el pacto. Y esa traición pesó más que cualquier castigo. Porque no fue Hades quien la condenó. Fue el hombre que la amaba.
El eco de su desaparición llenó la caverna. Fue un silencio atronador, una ausencia que sangraba. El mundo no rugió. El cielo no se partió. Solo quedó Orfeo, en la entrada del mundo de los vivos, con las manos vacías y la culpa ardiendo como ácido bajo la piel. Quiso volver. Rogó. Suplicó. Pero esta vez, las puertas no se abrieron. El infierno no repite sus espectáculos. Y los dioses, que conocen el valor del fracaso, cerraron las puertas para siempre. Orfeo volvió al mundo con los ojos muertos. No hablaba. No cantaba. La lira colgaba muda de su hombro como un cadáver seco. Y el mundo, que antes temblaba ante su arte, ya no lo reconocía. Porque el don más grande puede volverse maldición cuando se le quita el alma. Vagó. Se convirtió en una sombra de sí mismo. No buscó consuelo. No quiso otra mujer. Porque no era solo amor lo que había perdido. Había perdido la única prueba de que podía vencer a la muerte. Y en su fracaso, comprendió que ni los dioses perdonan la duda. No hay acto más humano que mirar atrás. Y por eso, tal vez, Eurídice nunca pudo ser salvada. La lira maldita. La música había sido su lenguaje. El puente entre mundos. Con ella sedujo a los árboles, calmó a las bestias y doblegó al mismísimo Hades. Pero tras la pérdida definitiva de Eurídice, la lira ya no era un instrumento de belleza, sino el reflejo de una mente quebrada. Cada nota que salía de sus cuerdas era un grito, una súplica en forma de melodía, un eco de lo que jamás volvería. Orfeo caminaba entre los hombres como si ya no lo fuera. Las ciudades lo veían llegar con temor, como se teme a un profeta maldito. Porque su presencia arrastraba una energía densa, como si llevara el inframundo adherido a los pies. No hablaba. No dormía. No comía. Solo tocaba. Y los sonidos que emergían de su lira eran tormentas encerradas en notas, tristes, furiosas, inconsolables. Donde antes florecían jardines, ahora se marchitaban los campos. Las aves ya no se acercaban. Las aguas se enturbiaban. Las madres apartaban a sus hijos. Orfeo ya no era un músico, era un emisario de la ruina. Y su arte, ese don que alguna vez fue su gloria, ahora lo condenaba a un exilio viviente. No existía templo que lo recibiera, ni Dios que escuchara sus ruegos. Porque Orfeo había cruzado un límite que ni los inmortales toleraban, intentó engañar al destino. Desafió la línea entre lo vivo y lo muerto. Y aunque no logró su propósito, su osadía había dejado una marca. Cada noche, en lo alto de una colina sin nombre, Orfeo tocaba su lira para un público que ya no existía. Decían que se oía desde leguas de distancia, como un viento triste que helaba los huesos. Algunos que se acercaron por curiosidad jamás regresaron. Otros enloquecieron. Y aquellos pocos que sobrevivieron contaban lo mismo, que habían visto a Orfeo hablar con las sombras. Pero no eran delirios. La lira, dicen, había sido tocada por los dedos de Hades. Y esa mancha no desaparece. El instrumento se había convertido en un canal, no hacia los dioses, sino hacia las memorias podridas del Tártaro. Cuando Orfeo rasgaba sus cuerdas, no cantaba al amor perdido, sino que invocaba su ausencia, su fracaso, su dolor irreparable. Y el mundo comenzó a hartarse. Porque los humanos pueden admirar al artista, pero temen al que sufre demasiado. Los reyes lo declararon paria. Los templos lo maldijeron. Incluso Apolo, su supuesto padre celestial, desvió la mirada. Porque los dioses griegos no protegen a los caídos, se alimentan de ellos. Orfeo ya no era el mejor músico del mundo. Era una ruina andante,
un recordatorio de lo que pasa cuando alguien se atreve a tocar el velo que separa a los vivos de los muertos y fracasa. Y entonces ocurrió lo inevitable, la lira dejó de sonar. Una noche, bajo una luna enferma y roja, Orfeo cayó. Los animales no aullaron. El viento no sopló. Solo hubo un vacío. El silencio más atroz que puede existir, el de alguien que ya no tiene nada por qué cantar. Y en ese hueco, la tierra se preparó para devorarlo. Porque la tragedia de Orfeo no era su música. Era que, aún después de perderlo todo, seguía caminando. Y al mundo no le gusta lo que no muere cuando debe. Las Ménades y la muerte del músico. El bosque de Tracia, antaño vibrante y fecundo, se había transformado en un cementerio de sombras. Los árboles ya no cantaban con el viento, sino que crujían como viejos huesos, marcando el paso de un hombre que ya no era del todo humano. Orfeo caminaba sin rumbo, devorado por un dolor que lo había vaciado por dentro. Su lira colgaba de su espalda como una cruz, muda, inútil, marchita. La había tocado por última vez frente a las puertas del Hades, y no logró nada. No quedaba rastro del joven radiante que hacía llorar a las piedras. Solo un espectro, una silueta alargada por el crepúsculo, que se negaba a morir, pero que tampoco sabía cómo seguir vivo. Desde el corazón del monte Rodope, ellas lo observaban. Las Ménades no eran mujeres, ni bestias. Eran devoción sin razón, entrega sin conciencia, furia disfrazada de fe. Seguían a Dionisio, dios de lo excesivo, del vino y del grito estático, aquel que exige que el alma se rompa para encontrarse. Y Orfeo había cometido el peor de los pecados, negar la locura sagrada. Había rechazado el éxtasis de los sentidos, despreciado el delirio de los cuerpos y enterrado su alma en la castidad del luto. Para ellas, eso no era tristeza. Era blasfemia. Durante noches enteras lo habían seguido, invisibles, danzando entre la maleza con los pies descalzos, dejando huellas que no cicatrizaban. Mientras él dormía, recitaban en lenguas que la humanidad había olvidado. Cuando despertaba, encontraba marcas en la tierra, ramas rotas, aromas a incienso rancio. Su muerte no sería un castigo. Sería una purificación. Orfeo llegó a un claro. Un círculo perfecto, abierto entre los árboles como si la naturaleza hubiese retenido el aliento. Allí, el aire era más denso, las sombras más quietas y el silencio tan profundo que parecía un sonido contenido. El músico se sentó, como si lo esperara. Sacó su lira, oxidada, cuerda por cuerda, y la hizo sonar por última vez. Fue una melodía sin nombre, quebrada, triste, pero imposible de ignorar. Las Ménades emergieron del bosque como visiones, coronadas de hiedra, cubiertas por pieles de ciervo, los ojos abiertos como los de un animal en trance. No hablaban. Solo giraban. Cada paso una amenaza. Cada giro, una condena. Rodearon a Orfeo, pero él no se inmutó. Tocaba. Como si supiera que no se le permitiría morir con silencio. Entonces, se desató el ritual. No se narran los detalles. No por pudor, sino porque ni los cronistas más antiguos osaron escribirlos. El alma del bosque se estremeció. La tierra absorbió lo que no debía verse. Solo se dice que cuando todo terminó, no quedó cuerpo que enterrar. Solo una cabeza, intacta, con los ojos cerrados, aún murmurando los versos que los dioses no pudieron callar. Arrojada al río Ebro, la cabeza de Orfeo flotó sin rumbo, como un relicario maldito. Las aguas la arrastraron lejos, entre juncos y espuma, como si el mundo no pudiera deshacerse de su música. Y aún hoy, dicen, en las noches sin luna, el río susurra con una voz que no es del viento, ni del agua, ni de los vivos.
En la isla de Lesbos, donde la corriente finalmente la dejó, los antiguos levantaron un santuario. No por devoción, sino por miedo. Sabían que Orfeo no era un simple hombre. Había visto lo que está prohibido. Había desafiado a Hades, despreciado a Dionisio y tratado de imponer su propio orden a la voluntad de los dioses. Y aunque fue destruido, su música sigue viva, resonando en cada lugar donde el deseo y la pérdida se enfrentan sin respuesta. Orfeo no murió. Fue dividido. Por el mundo. Por los dioses. Por su fe inquebrantable en un amor que no tuvo lugar en ningún plano, ni celestial ni terrenal. Fue el precio de querer cantar más allá del silencio de los muertos. El eco inmortal y la ira de los dioses. La muerte de Orfeo no trajo paz. No selló un destino. No cerró un ciclo. Al contrario, lo abrió. La disonancia de su final, ese corte abrupto, esa nota suspendida, dejó una herida en la tierra, una vibración mal resuelta entre los planos que ni el Olimpo pudo ignorar. Porque aunque su cuerpo había sido destruido, su voz no callaba. Los habitantes de Lesbos despertaron con un murmullo que se colaba entre las grietas de sus casas. No era el viento. No era el mar. Era un canto suave, como un rezo sin fe, que emergía de las piedras, de los árboles, de las fuentes. Decían que venía de una colina sin nombre, donde unos pastores habían encontrado una cabeza sin cuerpo que hablaba en sueños. Le construyeron un altar. No para adorarlo, sino para contenerlo. Porque cuando caía la noche, la cabeza comenzaba a recitar los misterios del inframundo con un lenguaje que el alma comprendía antes que el oído. Los dioses lo sabían, la muerte no lo había detenido. Habían permitido que cruzara los límites del Hades, y ahora el equilibrio estaba roto. Orfeo era el único mortal que había mirado el rostro de la desesperación y pretendido cambiar el resultado. Su música había quebrado pactos antiguos. Había hecho llorar al rey del inframundo. Había sembrado duda donde solo debía haber destino. Los seguidores de Orfeo crecieron en número y en secreto. No eran religiosos. Eran iniciados. No adoraban al hombre, sino a la grieta que él había abierto. Se reunían en cavernas, junto a acantilados, donde las olas ahogaban los rezos. Allí repetían sus versos como encantamientos, convencidos de que el alma, si sabía el camino, podía evitar la rueda del olvido. No buscaban gloria, ni salvación. Solo memoria. Memoria eterna. Como la de él. Pero esto no podía durar. El Olimpo no tolera rivales. Menos aún un eco persistente que amenazaba con desafiar el orden mismo de la muerte. Apolo, que lo había protegido en vida, guardó silencio. Pero Dionisio rugió. Y enviaron castigos. Pestes, sequías, temblores. Pero el canto seguía. Porque ya no era solo de Orfeo. Era de todos los que habían perdido algo irreparable. Y esa multitud era inmensa. Entonces decidieron darle un lugar. Una tumba simbólica. Una forma de sellar el mito, domesticarlo, transformarlo en leyenda inofensiva. En Libetra, al pie del monte Olimpo, los sacerdotes colocaron su lira entre piedras sagradas y erigieron un túmulo que decían contener sus restos. Pero la tierra no los aceptó. La leyenda dice que cuando los tracios profanaron el lugar, una tormenta de fuego cayó del cielo, y el pueblo desapareció en una noche. Solo quedaron cenizas. Y un susurro entre ellas. Orfeo no fue recordado como héroe. Ni como mártir. Fue una grieta en la estructura del mito. Un hombre que no quiso aceptar que el amor tenía reglas. Un músico que desafió la obediencia con la única arma que los dioses no podían controlar, el arte. Y por eso sigue. No como figura, sino como símbolo.
Porque toda vez que alguien canta en nombre del dolor, cuando se enfrenta al abismo con la belleza como único escudo, la historia de Orfeo vuelve a vibrar, recordándonos que incluso los dioses tiemblan ante una verdad cantada con demasiada pasión. Orfeo, la nota prohibida. Orfeo no regresó. No como cuerpo. No como alma. Regresó como anomalía. Como advertencia. Como la nota que no encaja en la partitura del universo pero, aún así, resuena. Su tragedia, lejos de apagarse, quedó suspendida en el tiempo como un eco impuro. Porque Orfeo no solo desafió al Hades, también desenmascaró el precio de existir con demasiado amor y demasiado poder. Los dioses, que rigen el equilibrio con puño dorado, saben castigar la soberbia. Pero lo que no soportan es el fuego de la conciencia. Y Orfeo fue eso, un mortal consciente del abismo, pero lo bastante necio, o lo bastante lúcido, como para entrar en él por voluntad propia. No para escapar. No por gloria. Sino para recuperar aquello que todos pierden pero nadie osa reclamar, al amor que la muerte reclama como suyo. Y eso es lo que incomoda a los cielos. Porque el sacrificio de Orfeo no fue por humanidad, ni por sabiduría, ni por poder. Fue por una única persona. Una elección demasiado humana. Demasiado dolorosa. Demasiado peligrosa. Porque lo que está dispuesto a hacer uno por amor, otros pueden intentarlo por odio, por venganza, por ambición. Y entonces los dioses pierden su monopolio sobre la tragedia. El tiempo quiso domesticar su historia. Redondearla. Hacer de él un ejemplo de pérdida y arrepentimiento. Pero la verdad es más incómoda. Orfeo cruzó las fronteras que separan a los hombres de las potencias invisibles. Las cruzó con el poder más subversivo de todos, el arte. Una música tan pura que ni la oscuridad supo resistirse. Ni siquiera el rey de los muertos. Y esa es la verdadera maldición. No que Eurídice muriera. No que Orfeo fallara. Sino que lo intentara. Que se animara a usar el don divino para romper el pacto. Y en ese acto, dejó abierto un pasadizo entre mundos. Una brecha sin mapa. Una grieta que todavía hoy algunos buscan, no en los cementerios ni en las iglesias, sino en los acordes, en los poemas, en los silencios que arrastran significado. Tal vez por eso su historia nunca encaja del todo. Porque no es solo una leyenda. Es un espejo. Un eco. Un mensaje. Un recordatorio incómodo de que los dioses existen, pero el humano que los enfrenta sigue siendo su mayor amenaza. Porque mientras los hombres sigan sintiendo pérdida, seguirán buscando la manera de desafiar el destino. Y cada vez que alguien se atreva a mirar hacia atrás, el eco de Orfeo vuelve a escucharse.